Buenas tardes. Vamos a esperar unos 5 minutitos más para que se puedan ir agregando sus compañeros, ¿no? Ya somos 25. A ver, vamos a ver.
hasta las 3:15, si siguen ingresando más. Muy bien. Bien. Buenas tardes con todos los presentes. Bueno, primero para disculparme porque en lo que nos envían a nosotros, el Zoom dice 3 de la tarde, entonces yo pensé que era la hora del ingreso, pero estaba revisando el sílabus y bueno, las clases están programadas para 3:30, ¿no? Igualmente vamos a ir avanzando un poco para que vayan ingresando sus demás compañeros eh, que ya me parece les han avisado, ¿no? Entonces, no sé si ¿me escuchan bien? Sí, doctora, sí se le escucha. Perfecto, muy bien. Entonces, buenas tardes con todos. El tema que vamos a hablar ahora es lo que es la tuberculosis gastrointestinal, ¿no? Ustedes ya conocen que esta enfermedad no solamente va a afectar los pulmones, como que es el mayor porcentaje de órgano que se afecta, pero también lo podemos encontrar en los riñones, el cerebro, ginecológicamente, en el útero. Entonces, y por qué no también corresponde esta enfermedad presentarse en el tracto digestivo, ¿no? Con ciertas características que vamos a ir viendo ahora que les voy a compartir. Vamos a ver, vamos a compartir. ¿Dónde está? Esta visita. Ujú. A ver, vamos a ver. Compartir pantalla.
Bien. A ver, vamos a ver. Compartir pantalla. Generalmente. Compartir. Ok. ¿Se está viendo bien las imágenes? Sí, doctor, ahí se puede ver bien. Ya, perfecto. A ver, vamos a ir revisando algunas generalidades, ¿no? Esto es lo que hasta cuando yo era alumna como ustedes, veía acá cuando veníamos a hacer las clases de neumología y pasábamos visita pues en el pabellón, ¿no? Y ya reconocemos nosotros que la tuberculosis es una enfermedad pulmonar y sistémica y es el gran simulador de la medicina clínica. Esto recuerden siempre porque a veces nosotros nos vamos a buscar eh, diagnósticos complejos, complicados y pensando, por ejemplo, en un Crohn, en una colitis ulcerativa, en enfermedades que son pues menos frecuentes y al final tenemos nosotros que es solamente una tuberculosis que va a requerir el tratamiento que vamos a mencionar, ¿no? Entonces, es el gran simulador de la medicina clínica y no solamente se refiere a la parte digestiva, sino también en otros órganos. Ya también ustedes reconocen que Roberto Koch ya fue quien descubrió estos agentes infecciosos conocidos como el Mycobacterium tuberculoso, el bovis y el A. A nivel mundial, la tuberculosis plantea pues todo un problema de salud pública, porque da justamente en aquella edad donde más producción va a tener la persona y eso va a significar pues que no va a poder trabajar, no va a poder ser un sustento para sus familiares y el riesgo de contagio alrededor de sus mismos amigos, familiares, pues va incrementando. Entonces, se dice que el 33% de la población mundial está infectado por el bacilo de la tuberculosis. A pesar de los avances, todavía hay un porcentaje importante de pacientes con esta enfermedad. Tan es así de que hay todo un programa, hay todo un sistema para diagnóstico y tratamiento de estos pacientes, ¿no? Pero aún así, con todos esos avances, se ve que 3 millones fallecen cada año por esta enfermedad. La actual epidemia también mundial no es solamente la tuberculosis sola en sí, sino también la que está acompañada por la presencia del HIV. Tan es así de que en los programas, pacientes con HIV también reciben un tratamiento profiláctico para la tuberculosis con la isoniazida. Se dice que existen unos 5 millones de personas que son coinfectadas con tuberculosis y con el HIV, ¿no? Y últimamente ya se ha visto la tuberculosis resistente, la multidrogo resistente y la XMDR, que es la resistente a las drogas multidrogo resistentes, ¿no? Bien, entonces la pregunta que nos hacemos es ¿qué factores van a contribuir para la probabilidad de esta infección?
Se dice que el número de bacilos viables en el esputo y su concentración en el aire tiene un factor importante. La nebulización de las gotitas al hablar y al toser. También la susceptibilidad del huésped, lógicamente, si hay está con las defensas pues más bajas por otras enfermedades también asociadas, va a contribuir a que tenga más probabilidad de infectarse, y también el periodo de tiempo de exposición al aire contaminado. Mientras mayor tiempo estamos en ese ambiente, mayor riesgo de contaminarnos tenemos. Por eso siempre se recomienda que ustedes que están en etapa de formación y luego más adelante, cuando tengan que estar en hospitalización o en consultorio o en la emergencia sobre todo, siempre estar con su protección, ¿no? Con sus mascarillas especiales. Si hablamos de la patogenia, ¿no? Vemos nosotros que estos mecanismos de infección de la tuberculosis digestiva pueden ser por deglución del bacilo tuberculoso, por vía hematógena y por extensión directa de órganos vecinos. ¿Cuáles son los factores que aumentan el riesgo de la enfermedad? Definitivamente que haya, pues, deficiencias de las defensas del huésped, ya hemos mencionado nosotros anteriormente, que sea, pues, un paciente desnutrido, que sea un paciente que ha estado bajando de peso, que tenga la diabetes, que sea que tenga una insuficiencia renal crónica, que por algún motivo esté inmunosuprimido, por ejemplo, cuando se da tratamiento con corticoides para enfermedades inmunológicas, o que también esté en etapa de SIDA. Entre la frecuencia de la tuberculosis pulmonar y la extrapulmonar hay una relación de 10:1. Clínicamente, el paciente va a referir las molestias de acuerdo a la zona o al aparato que está comprometido. Si nosotros hablamos de tuberculosis gastrointestinal, vemos en este cuadrito cómo en el esófago hay un 0.2 hasta 1% de probabilidades, en el estómago hasta un 2%, al duodeno un 2.5, en la zona, en el colon también es poco, y en la zona iliocecal es mayor frecuente con un 64%. Esto recuérdenlo porque hasta son preguntas de examen, del ENAM y de todo, ¿no? ¿Y por qué la tuberculosis es poca en el esófago? Es muy infrecuente, los casos reportados son muy escasos. Generalmente, cuando se compromete el esófago, está en la parte media del mismo por extensión de ganglios ciliares vecinos, y también si es que hay alguna lesión ulcerosa donde esto sea más fácil, estos bacilos estar presentes. A ver, vamos, le voy a dar la pantalla completa. Bien, entonces vemos estas lesiones, pues, ulcerosas en el esófago, que donde pueden asentar estos bacilos con más facilidad. La tuberculosis gástrica, hay muy poco, ¿no? Porque en esa zona hay escaso tejido linfoide, porque hay un vaciamiento gástrico rápido y por el pH bajo también, que no permite que sobrevivan estas bacterias. La vía de llegada al estómago es por deglución, si hay un foco pulmonar activo,
o por vía hematógena, generalmente, como les refería, asientan sobre lesiones ulceradas o tumorales. En lo que es la anatomía patológica, las lesiones van a ser ulceradas, únicas o múltiples. Podemos tener lesiones úlceras hipertróficas y preferentemente van a estar ubicadas en la curvatura mayor y en el prepíloro. ¿Cómo yo puedo sospechar que mi paciente pueda tener una tuberculosis esofágica o gástrica? Cuando estas lesiones ulcerosas le damos tratamiento con inhibidores de bomba de controles y no mejora, ¿no? El paciente persiste, es una sintomatología y no mejora. Y definitivamente el diagnóstico lo hacemos mediante lo que son las biopsias. Eso es lo que nos va a dar las características. Y como les mencionaba, clínicamente puede remediar una úlcera o un tumor gástrico. Las complicaciones de esto es que por la cicatrización de la úlcera en la zona pilórica puede producir estenosis, puede haber hemorragia, puede haber anemia, puede haber perforación, que es más raro, y necesitamos nosotros tener nuestro basal, nuestro hemograma y velocidad de sedimentación. El diagnóstico en estos casos va a depender pues de la presentación clínica, siempre pedir una radiografía de tórax, hacer el PPD, que es una prueba importante para el diagnóstico de tuberculosis, es individual y se puede hacer en la población en general, y sobre todo la endoscopía digestiva alta con la toma de biopsia para identificar estos bacilos. Es un PPD ahí positivo. Una radiografía de estómago a doble contraste, si ya tenemos la endoscopía, es mejor, salvo podemos hacer esta radiografía si no contamos con equipos endoscópicos, ¿no? También podemos hacer los diagnósticos diferenciales con otras lesiones ulcerativas, gástricas, pépticas. Histológicamente puede confundirse con gastritis granulomatosa, sarcoidosis, enfermedad de Crohn o sífilis. Tenemos que considerar la tuberculosis gástrica en los siguientes casos. Cuando la lesión ulcerosa no responde al tratamiento convencional con inhibidores de bomba de protones y que tenga también algunos antecedentes como tuberculosis en otros lados, un PPD positivo, en ausencia de tuberculosis en otras zonas, cuando hay afectación del estómago y duodeno simultáneamente, que puede verse también en esos casos. El tratamiento es el mismo, es el convencional y si hay perforación o complicaciones, la quirúrgica. Bien, ¿y qué hay con la tuberculosis intestinal? ¿No? En esta tuberculosis intestinal se da también en algunos países ya desarrollados. Esto ha sido controlado, ¿no? Hay un cierto rebrote con la presencia del SIDA, pero en nuestros países en vía de desarrollo todavía sigue vigente. ¿Y cuáles son, digamos, la frecuencia de esta tuberculosis? Se menciona que está alrededor de un 10 a un 15% en pacientes que no tienen SIDA y hasta un 70% en aquellos que están infectados por el virus del HIV. Generalmente los vemos en adultos jóvenes, predomina en el sexo femenino, ¿no? Y la forma de presentación puede ser la primaria o la secundaria. ¿Cómo es que se contagia? Por la deglución del BK en un foco pulmonar, por vía hematógena, como mencionábamos también anteriormente, o por contagio de órganos vecinos. El mecanismo de infección puede ser porque hay una ingestión de leche contaminada por este bacilo
que es la infección primaria, y eso se ve, por ejemplo, cuando se toma directamente la leche de vacas infectadas, también por deglución del esputo con BK de un foco pulmonar activo, que es la infección secundaria, y también por vía hematógena o extensión directa de órganos vecinos. ¿Dónde está localizado mayormente la tuberculosis intestinal? Va a estar presente en la zona iliocecal, de un 85 hasta un 90%. Disminuye en frecuencia en el colon proximal, en el yeyuno, en el apéndice o en el duodeno. Cuando nosotros enviamos nuestras muestras, nuestras biopsias, anatomía patológica, ¿no? Macroscópicamente puede verse como úlceras hipertróficas, como una masa inflamatoria intestinal con tubérculos. Va a haber alteración de nódulos linfáticos, pero ya en la microscopía vamos a encontrar los famosos granulomas, y en la mucosa podemos ver como un aspecto adoquinado con úlceras superficiales y con úlceras también circunferenciales. Pero la biopsia nos da el diagnóstico con los famosos granulomas, ¿no? Esos son hasta preguntas de histología. La forma también, ¿cómo es que yo voy a tomar mi biopsia de esa zona? Mediante una colonoscopía completa que no solamente va a llegar al ciego, sino también va a ingresar hasta el ilion terminal. Recuerden ustedes que en la zona iliocecal es donde el mayor porcentaje de tuberculosis, y eso significa que endoscópicamente con la colonoscopía podemos encontrar lesiones, como vemos en la imagen, ulceradas, ¿no? Zonas inflamadas, al roce friables, que nos haga pensar también en otras patologías. Clínicamente, nuestro paciente va a tener dolor hasta un 90%, y lo refieren como un dolor tipo cólico o hincada en el cuadrante inferior derecho. Se incrementa con los alimentos y calma con los vómitos y con la evacuación intestinal. La diarrea también se presenta en estos casos hasta en un 75%, y se habla de 3 a 4 evacuaciones diarias, semisólidas o líquidas. A veces también puede estar acompañados con sangre y moco. El estreñimiento también se puede ver en un 13 a un 24% en formas proliferativas con zonas estenóticas. El mayor porcentaje entonces es dolor, diarrea, pero también podemos tener con estreñimiento y un porcentaje menor. El diagnóstico es muy difícil muchas veces, es un reto. Los síntomas tienen una duración promedio de 2 meses, en el 50-70%, unos 6 meses ya de evolución. ¿Cuáles son las complicaciones de esta tuberculosis intestinal? Que haya una obstrucción intestinal, y eso es lo mayormente por lo que vienen a la emergencia por cuadros de obstrucción intestinal. La perforación, las fístulas, las hemorragias, o que haya un síndrome de mala absorción también asociado. El diagnóstico igualmente, radiografía de tórax de todas maneras, una radiografía de abdomen simple para ver si es que no hay signos de perforación, si no hay neumoperitoneo. Podemos pedir un tránsito intestinal para ver intestino delgado, o una radiografía de colon contrastada, pero como les mencionaba, lo mejor es la colonoscopía con ilioscopía, o sea, llegar hasta el ilion terminal y hacer la biopsia. Ese es el diagnóstico de elección. Lógicamente que vamos a pedir también
nuestro hemograma, velocidad de sedimentación, PPD en nuestros pacientes. Una ecografía me va a ser de ayuda para ver si no hay ascitis, si no hay engrosamiento mesentérico, si no hay linfoadenopatías, y la tomografía para ver el engrosamiento de la pared iliocecal, la afectación de los ganglios linfáticos, si hay esplenomegalia, si hay hepatomegalia, para hacer también nuestros diagnósticos comparativos. En la colonoscopía, se ve el ilion, ¿no? Vemos también cómo hay estas lesiones ulceradas, congestivas, que nos pueden hacer pensar en un Crohn o en una colitis ulcerativa o en un cáncer. El tránsito intestinal ya casi no se usa mucho. La radiografía de colon con enema varitado, perdón, ¿no? También ya casi no se usa mucho. Lo que es el diagnóstico de elección está con la colonoscopía, ¿no? Hasta llegar al ilion terminal para tomar las biopsias y los diagnósticos diferenciales con la enfermedad de Crohn, con la colitis ulcerativa, parásitos también. Las estrongiloidiasis pueden producir lesiones ulcerosas, las amebiasis, un adenocarcinoma, fiebre tifoidea complicada o la enfermedad celíaca también ya complicada. El tratamiento médico es el de elección y el quirúrgico si es que hay complicaciones, ¿no? El pronóstico, la mortalidad de la tuberculosis intestinal, si se perfora, es de un 30-40%. Tiene una mortalidad operatoria de 7% y la mortalidad general es hasta un 38%. Por suerte, el 90% responde bien al tratamiento médico con isoniazida, rifampicina, piracinamida, etambutol o la estreptomicina. En la tuberculosis peritoneal es mayor en países en desarrollo, se ve también en pacientes cirróticos alcohólicos, pacientes con tratamiento inmunosupresor prolongado o pacientes con SIDA. Vamos a ver que también se presenta en 30, 50 años de edad como promedio. La patogenia es por vía hematógena. Macroscópicamente van a haber gránulos tuberculosos en la cavidad abdominal, lo que se llaman los gránulos de mijo, ¿no? Y en la microscopía nos va a dar la presencia de los granulomas que nos va a dar el diagnóstico. Puede ser aguda, subaguda, crónica, ¿no? La subaguda, ascítica o ascitis, las crónicas son, la instalación es más insidiosa, dura más de 4 meses, y se caracteriza porque el paciente, como manifestaciones clínicas, tiene baja de peso, malestar general, anorexia, y en el 75% va a haber ascitis y también en un 50% de ellos van a tener dolor abdominal. Puede estar acompañado de náuseas, vómitos, hepatomegalia, una policerositis también, ¿no? Entonces son pacientes que vienen con dolor abdominal, con distensión. En una ecografía se les encuentra líquido y en la paracentesis nos va a dar el diagnóstico mediante la prueba de LAD. Estos pacientes tienen un PPD positivo, la radiografía de pulmones pueden tener derrame, se ve un infiltrado del parénquima en la mitad de los casos. El BK en líquido ascítico, hay que enviar esas muestras al laboratorio. El BK en esputo puede ser positivo como no. El BK en contenido gástrico, un 17%, y una velocidad de sedimentación va a estar incrementada hasta en un 90%. Y para ver si no hay granuloma, se puede hacer la biopsia de hígado también, pero ese es más raro.
Lo que sí tenemos que en el líquido acítico, mediante la paracentesis tomamos la muestra, vamos a ver que hayan proteínas mayores de 2.5 gramos por decilitro, los leucocitos mononucleares mayor de 250, el ADA va a ser mayor en 32 unidades por litro. Este es de gran sensibilidad y especificidad, tan es así que con este ADA positivo se da el tratamiento para la tuberculosis, ¿no? El PCR va a estar también elevado en el 100%, se puede hacer una biopsia o una ultrasonografía que es más inespecífica. Con el estudio del líquido acítico y la positividad del mismo, mediante el ADA, es el tratamiento. Cuando hay dudas diagnósticas, esto puede ir a una laparoscopía, ¿no? Donde se ven lesiones miliares o pseudotumorales, si hay edema, si hay hiperemia activa, puede haber fibrosis, ¿no? Que puede ser la citis fibrinosa, fibrinopurulenta, serohemorrágica, generalmente es más fibrinosa. Pueden haber adherencias visceroviscerales, visceroparietales. En el hígado se puede ver lo que es la perihepatitis con nódulos miliares, el hígado nevado, y el vaso también puede estar inflamado, ¿no? Los diagnósticos diferenciales: abdomen agudo, cáncer peritoneal, quiste de ovario, tumores, cirrosis hepática, y en la laparoscopía vamos a ver así esas adherencias, ¿no? Que del intestino hacia los órganos vecinos. El tratamiento ya es el conocido: la isoniazida, la rifampicina, piracinamida, etambutol, siempre teniendo en cuenta las reacciones adversas para monitorear a nuestro paciente y mejorar su atención. Eso es lo que les quería compartir ahora. No sé si tienen alguna pregunta. Chicos, ¿alguna pregunta? La clase le voy a pasar al delegado más mañana. ¿Todo claro? Perfecto. Muy bien. Ok. Un abrazo entonces para todos. Cuídense mucho y sigan estudiando. Nos vemos.